Seguramente te has preguntado alguna vez ¿qué es el frío? O probablemente también te hayas preguntado ¿por qué se produce el calor? A veces lo asociamos con la elevación de la temperatura a uno y con la disminución de la temperatura al otro. Pero, ¿calor y temperatura serán lo mismo? Hoy vamos a descubrir que son dos conceptos relacionados pero diferentes. Veremos las características de cada uno y cómo calcular la cantidad de calor para describir procesos termodinámicos. Bienvenidos a otro capítulo de la química en tu vida. La temperatura es una medida de calor, es decir, él nos va a referir a la cantidad de energía que almacena el cuerpo en un determinado instante en donde veamos el fenómeno. Y el calor se define como la transferencia de energía que existe de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Los cuerpos van a tratar de estar a una temperatura de equilibrio estable. Por ejemplo, si yo me tomo un café bastante caliente y lo dejo al medio ambiente, ¿qué pasa con el tiempo? Se queda a la misma temperatura del ambiente el café que me estoy tomando. La transferencia de calor entonces va de mayor temperatura a menor temperatura en dos cuerpos. Y existen múltiples tipos de transferencia de calor. Tenemos el calor de conducción, el calor por convección y el calor por radiación. El de conducción va a ser entre dos cuerpos que están físicamente pegados y va a haber la transferencia desde el cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. La convección será la transferencia de calor cuando tengamos un medio fluido que transporte esa energía. Por ejemplo, un aire que esté caliente y sople frente a ti, o un agua hirviendo que nos quema. Luego también tendríamos la radiación, que eso lo vemos en el sol o en un bombillo que ilumine bastante. La caloría va a ser la unidad del calor y simboliza la cantidad de calor que absorbe un gramo de agua para elevar su temperatura de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. El calor específico es el calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de sustancia por 1 grado centígrado. Algunos ejemplos los tenemos aquí. Por ejemplo, el agua, para elevarlo en 1 grado centígrado, habría que introducirle 4,182 Joule por cada gramo de agua, o en su equivalencia en calorías sería 1. Entre otras podemos decir, por ejemplo, el vidrio necesita 0,779 joules por gramo para elevar en 1 grado centígrado y 0,186 en la equivalencia en calorías. Matemáticamente podemos calcular la cantidad de calor con la siguiente expresión. Q es igual a M por CE por delta T, donde Q es el calor absorbido o liberado, M la masa del sistema, CE el calor específico y delta T la variación de la temperatura. Ahora, el calor será positivo si existe un aumento de la temperatura, es decir, un incremento del delta T. Ahí nosotros vamos a decir que el sistema está absorbiendo calor, es decir, está acumulando energía. Y el calor Q será negativo o menor que 0 cuando existe una disminución de la temperatura, es decir, disminuye el delta T. Ahí vamos a decir que el sistema libera calor, es decir, se desprende la energía al medio ambiente. Un calor positivo entonces implica absorción y un calor negativo implica liberación de energía. Para la transferencia de calor es importante que tengas en cuenta el siguiente concepto: el sistema. El sistema es una porción
del universo o del entorno donde vamos a evaluar cómo está fluyendo la energía alrededor de él. Ahora, el sistema tiene tres tipos: el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema adiabático. El sistema abierto es aquel que va a permitir el intercambio de materia y energía con el ambiente. El sistema cerrado va a ser aquel que permita el paso de la energía, pero no de la materia. Y un sistema adiabático no permite ni el paso de la energía ni de la materia. Se encuentra totalmente aislado. Vamos ahora con un ejemplo numérico de lo que hemos estado hablando durante la clase. Calcule la cantidad de calor absorbida por 150 gramos de agua cuando su masa es calentada desde 30 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Bueno, aquí tenemos que refrescar la expresión matemática de calor. Q es igual a masa por calor específico por la variación de temperatura. Calculamos primero la variación de temperatura. Tf menos Ti igual a 80 grados centígrados menos 30 grados centígrados es igual a 50 grados centígrados. Esa es la diferencia de temperatura. El agua tiene una capacidad de 1 caloría por grado centígrado. Y sabiendo entonces que tenemos 150 gramos de agua para calentar, entonces podemos decir que el calor que va a absorber en este caso el agua es de 150 gramos por 1 caloría grados centígrados por 50 grados centígrados. Esto nos da 7500 calorías y es positivo porque está absorbiendo energía. Veamos ahora otro ejemplo un poco más avanzado. Determine la temperatura final de una mezcla de 500 gramos de agua a 60 grados centígrados con 1 kilogramo de agua a 20 grados centígrados. ¿Cómo tenemos que analizar esto? Bueno, la masa de agua de mayor temperatura la vamos a denominar como A y la de menor temperatura la vamos a denominar como B. Entonces, la transferencia de energía de la masa A a la masa B tiene que ser igual. Pero ¿qué ocurre? La de mayor temperatura va a liberar la energía y la de menor temperatura, esa energía liberada la va a absorber. Entonces, si sabemos por definición entonces que el calor es masa por calor específico por la variación de la temperatura, sustituimos con esta igualación que supone el problema. Entonces, menos QA es menos masa A por el calor específico de A por la variación de temperatura igual a la masa de B por el calor específico de B por la variación de la temperatura. Entonces, como es un sistema aislado, ambas masas van a tener la misma temperatura final porque llegamos a una temperatura de equilibrio. Entonces podemos decir que la temperatura 2 de estas ecuaciones son iguales y las vamos a poner como TF. Haciendo las sustituciones pertinentes, ahora podemos decir que menos masa de A por CA por TF más masa de A por CA por 60 grados va a ser igual a la masa de B por el calor específico de B por TF menos masa de B, calor específico de B por 20 grados centígrados. Ajá, resolví la distributiva. Y ahora, haciendo las sustituciones pertinentes y los arreglos matemáticos típicos de las ecuaciones de primer grado, me queda que la temperatura final tiene la siguiente expresión: masa de A por CA por 60 grados centígrados más masa de B por calor específico de B por 20 grados centígrados entre la masa de B por el calor específico de B más la masa de A por el calor específico de A. Y ahora, con orden, ponemos las variables que fueron datos y hacemos las sustituciones pertinentes, dándonos que el resultado final es de 33,33 grados centígrados.